Bendiciones, hermanos y hermanas. Reciban un saludo de parte de Richmond. Es un privilegio, como todos nosotros sabemos, de llevar un mensaje, una palabra de bendición para cada uno de ustedes. Y empezamos orando. El Señor nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos llene de bendición y sabiduría para que en nuestro corazón y en nuestra mente y nuestros ojos espirituales sean abiertos a su palabra, que es buena y abundante, y marque en cada uno de nosotros una vez leída, una vez escuchada, una vez aprendida, una nueva vida, una nueva etapa, un nuevo comienzo, un nuevo año para servir y ser agradecidos por el amado, porque es el único y suficiente Salvador a quien nosotros debemos de estar siempre atentos y honrando su palabra. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Les quería compartir, hermanos, yo sé que esta palabra, o la mayoría de las veces, este versículo, ustedes lo saben, se los han profetizado o les han hablado de este versículo, pero igual ustedes saben que en oración el Señor siempre responde y siempre nos da una palabra. Hay una nueva forma de oír la voz de Dios. Nos hace y nos dice en esta porción de este versículo, que es Mateo 6:33. Tal vez muchos, como les había comentado, ya lo saben o se los han profetizado, como a mí, y en este momento a mí me habló en este versículo, el cual nosotros debemos de escudriñar y nosotros debemos de aprenderlo, porque la palabra es, recuerden, primeramente para mí, y que el pensamiento llega primero para uno, o la respuesta llega para uno para después pasarla más adelante. Vamos a ponerlos en primera persona todo. Yo, ¿verdad? Igual usted se va a poner en primera persona el yo, ¿verdad? ¿Qué ha hecho o qué hemos hecho con esta porción de la Biblia? Si yo le digo que empieza el versículo, mas buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, yo le aseguro que usted va a terminar diciendo, y todas esas cosas os serán añadidas. Exactamente, esos nosotros lo hemos visto y nos lo han predicado, nos lo han podido haber profetizado, pero en realidad quiero que llevemos este mensaje a otro momento, pudiera ser a otra dimensión, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer o qué entendemos por lo añadido? ¿Qué vamos a entender por la añadidura? Este pasaje así comienza en esta porción, en las 6:33, así dice, pero en realidad antes de el 6:25 dice como título el afán y la ansiedad. ¿Y qué dice Señor? ¿Qué dice Jesús en esto, verdad? Acuérdese que Jesús siempre nos ha hablado por medio de parábolas. Entonces, ¿qué quiere decir nosotros si el Señor, sabemos que el Señor sabe nuestras necesidades y Él es el que nos cubre toda necesidad? Entonces nosotros tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad de orar y escudriñar la palabra. ¿Qué nos responde el Señor mediante a esa palabra? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no nos debemos ni de afanar, ni de tener ansiedad por las cosas que estamos viviendo o por lo que la necesidad
por la cual nosotros estamos pasando. Quiere decir que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, que va a pasar, todas esas cosas nos van a ser añadidas, todo lo que nosotros tenemos que ver, qué quiere o qué debemos de buscar en esa añadidura. La forma de añadir está basado también en primeramente la palabra del Señor. Nosotros tenemos que estar viendo qué está escrito en la palabra, tratar de comprenderla, tratar de vivirla, tratar de hacer lo mejor posible para nosotros, que haya un cambio en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, porque no es posible que nosotros llevemos 1 año, 2 años, 3 años, o no sé cuántos años, escuchando la palabra, viviendo la palabra, y no la tengamos todavía clara, y sigamos con esas actitudes o sigamos con esos hábitos o esas cosas que no nos dejan dar el brinco, dar el salto para hacer las cosas diferentes, las cosas que Dios quiere hacer diferentes. ¿Qué pasa? Nuestro Señor Jesucristo, en esas porciones en Mateo viene escrito, ¿verdad? ¿Qué dice? Él nos habló por medio de parábolas. Qué belleza, ¿verdad? Quiere decir que nosotros tenemos que escudriñar y que ver en realidad lo que significa la parábola. ¿Qué más viene ahí? Ese es un ejemplo que les doy porque viene muchísimo parte que está guardada en la Biblia. Pero nosotros tenemos que brincar, así como el año sigue, el día, el mes, el tiempo sigue avanzando, nosotros tenemos que avanzar también, pensar en qué sigue aquí. No me puedo quedar nada más leyendo y volviendo a leer el mismo versículo. Pudiera decir usted, otra vez va a hablar la hermana de ese versículo. Ya me lo sé de memoria, como le decía, yo se lo digo el principio y usted lo va a repetir lo que sigue, porque no lo sabemos de memoria. Pero ¿qué hemos hecho con esa añadidura? ¿Qué hemos hecho con ese buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué hemos hecho? Entonces, si no hemos hecho nada, si nada más somos oidores de la palabra y no hemos hecho escudriñar la palabra, no hemos avanzado en muchas cosas, entonces es tiempo de decir alto y vamos a ver qué sigue, qué más sigue. Un ejemplo que yo le puedo decir, ¿verdad? Le voy a dar 2 ejemplos que yo me he quedado impactada. Acuérdense que primero es para mí y después yo la tengo que pasar más adelante, ¿verdad? ¿Qué dice nuestro Señor? Como le decía, nosotros ya estamos en otro tiempo, nosotros estamos en otra etapa y nosotros debemos de ir más allá. El ejemplo que yo les voy a poner es, por ejemplo, usted sabe, o a lo mejor usted sabe, yo no lo sabía, qué significa en la parábola de la mujer enferma por 12 años, que perdió todo y nunca fue sanada. Nunca fue sanada. 12 años ella buscó y buscó, y cuando supo que Jesús venía, ella necesitaba 2 cosas: ver al Señor Jesús y afianzarse de lo que el Señor decía y de lo que el Señor traía puesto, que representaba la obediencia, los mandamientos, y ella se aferró a Jesús. Eso necesitaba, esas 2 cosas. ¿Verdad? La mujer significa Israel, y los 12 años que ella sufrió en esa enfermedad son las 12 tribus. Entonces ella nada más, ¿qué necesitaba? Igual lo que nosotros necesitamos: a Jesús en nuestras vidas y seguir nosotros
aferrándonos y obedecer los mandamientos o los preceptos y seguir una vida mejor cada día en Cristo Jesús. Al igual, ¿qué significa el hijo pródigo? Es el padre con sus dos hijos, que significa Israel y Judá. Judá siempre iba a estar con él, siempre iba a estar pegado a él e iba a hacer lo que el padre le dijera. Pero recuérdese que el otro hijo, que es Israel, pide toda su herencia y se aleja del padre. Gasta todo, se va y se pierde. ¿Y qué hace? Cae en el error, en la pena, en la miseria, en la pobreza. ¿Por qué? Porque no se quiso estar a la diestra del Padre, ahí a un lado del Padre. No quiso obedecer y por lo tanto se separó de él y se apartó. Pero cuando ya él había perdido todo, ¿qué dice? En la casa de mi Padre hasta el siervo que está, o sea, el que tiene el peor servicio, tiene más que lo que yo tengo. ¿Qué voy a hacer? Voy a regresar a la casa de mi Padre. ¿Y cómo lo recibe el Padre? ¿Cómo lo recibe el Padre? Como sabemos y tenemos que tener claro, con los brazos abiertos, entregándole el anillo que también tiene un gran significado, la capa que tiene significado, todo con ese amor. O sea, no le reclamó ni le dijo, ahí viene otra vez ahí viene. Sabemos que el hermano mayor fue molesto, se enojó, ¿verdad? Que viene siendo Judá. Pero el padre nunca, jamás va a rechazar a uno de sus hijos. ¿Qué dice la palabra? Ni siquiera el que es padre natural nunca va a abandonar a sus hijos. Contimás el Padre que Él nos formó y Él nos pensó y Él nos hizo para un propósito, jamás nos va a abandonar o nos va a decir que no. Esos son dos ejemplos, hermanas, que quisiera comentar para que nosotros vayamos más allá y veamos el poder, la misericordia, la compasión que tiene el Señor hacia cada uno de nosotros, dándonos la escritura. Es pequeña a lo mejor el hablar o pudiera ser larga o pequeña, pero que tenga sentido, hermano. Yo le voy a decir que en este tiempo me fijé. Nosotros tenemos muchas horas en un día. Nosotros tenemos muchas cosas que estamos viendo, estamos leyendo, mucha información. Casi la mayoría de la información, de las noticias que nos dan, no son agradables. Déjeme decirle que sí es agradable. La palabra del Señor, hablada, escrita, escuchada, como usted quiera. Y una de esas palabras, yo los invito que prendamos y escuchamos cada mensaje que es pasado para nosotros en este medio. Es edificante. Y sabe que nosotros nos tenemos que rodear de esas personas. ¿Quiénes? Quien en un mensaje nos hable de la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que escuchar nosotros? ¿Qué habla la palabra del Señor? Todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo grande, todo lo poderoso, todo lo misericordioso, todo lo compasivo, todo lo que nosotros tenemos y debemos de escuchar y necesitamos escuchar, hermano, hermana. Gracias a cada uno de los líderes que se esfuerzan y que pasamos la voz. Quisiéramos hacerlo yo de mi parte mucho más mejor cada día, mucho más ameno, mucho más con unción, como decía nuestro pastor. Pidámosle la unción y seamos valientes, como decía el Señor.
todo eso, cualquier palabra, cualquier duda, usted apeguémonos a la palabra y tendremos una respuesta todo el tiempo. Nosotros debemos de confiar y estar siempre pegados a donde el Señor nos llevó a plantar. Ahí solamente vamos a poder dar frutos. Entonces, hermanos, yo les envío todas nuestras oraciones, todas nuestras bendiciones, sean para cada uno de todos ustedes y de su familia. Y recordemos que nada es imposible para el Señor. Nosotros tenemos, ya para finalizar, les dejo, somos líderes, tenemos tiempo en la iglesia, escudriñemos la palabra y nosotros poco a poco vamos a tratar de llevar una vida diferente. Como dice la palabra del Señor, sí vamos a ser perseguidos. Los cristianos nos van a criticar, no nos van a invitar, probablemente vamos a ver que va a haber persecución. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo una vida diferente. ¿Por qué? Porque nosotros oímos, practicamos y tratamos de vivir lo que viene en la palabra del Señor. Entonces a la gente no le gusta. Quieren meternos leyes, aprobaciones que no están aprobadas por nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que unirnos, hermano. Todo el tiempo tenemos que unirnos en oración, en fe, dándonos aliento los unos a otros para que entonces seamos salvos nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, para que no se lleven entre ellos en esas leyes que están aprobando y que van a seguir aprobando, que están en contra de todo lo que nuestro Señor quiere para cada una de nuestras familias. Es difícil, pero no imposible. ¿Qué debemos de conservar en nuestras formas de vivir? Eso, la palabra del Señor, la rectitud del Señor, avanzando y reconociendo que el Señor nos puso y nos plantó en un lugar para hablarnos y decir la palabra que tiene un significado enorme, hermano, y una respuesta que no nos imaginamos. Pero nosotros, y como se dice, como él dice, siempre va a salir adelante el bien. Nunca, jamás vamos a ver que el mal va a prevalecer sobre el bien. Entonces nosotros, hermano, orar en todo momento para que el Señor tenga misericordia y compasión de nosotros y no nos deje caer en la tentación. Un saludo a la distancia, hermanos, que este 2021 nuevo, como todas las cosas nuevas las hace el Señor, sean de bendición, de grandeza, de oportunidad para cada uno de nosotros y sobre todo crecer en espíritu y misericordia hacia el prójimo también. Dios los bendiga. Amén y amén.